Nos alegra darte la bienvenida, Isaías. Este es un curso que creemos va a ser de mucha importancia para los participantes. Como hemos dicho, aquellos que estén participando del webinar van a recibir un certificado al finalizar. Bueno, no hoy día, pero en el transcurso de la semana le vamos a estar enviando a sus correos por haber participado y ser parte de esta experiencia que creemos va a ser de mucha bendición. Entonces, de mi parte, de parte de Virtual Eclesial, te agradecemos bastante por querer facilitar este curso que creemos va a ser muy importante en contenido y en experiencias que tú tienes con respecto a la investigación de esta temática. Y bueno, te dejo para que seas tú el que comience a moderar entonces a partir de ese momento la clase de esta noche. Dios te bendiga y te acompañe en esta hermosa clase. Un fuerte abrazo, Isaías. Igual, pastor. Amén. Bienvenidos a todos los conectados. Gracias por estar presentes. Quiero agradecer principalmente a nuestro amigo el pastor Arbocó, que nos está acompañando. También al equipo de Virtual Eclesial, que hace posible esta transmisión. Y bueno, los mejores deseos para este momento de reflexión, y seguro va a ser de bendición para todos nosotros. El tema bíblico es titulado Descubriendo a Epafras, y vamos a ver de qué se trata este tema, y vamos a descubrir cosas muy lindas. Y nuevamente agradezco al espacio de Virtual Eclesial justamente por este espacio y por auspiciar el momento. Me gustaría comenzar con una pequeña oración para dar inicio a este pequeño estudio, y también me gustaría que todos nosotros podamos tener nuestras Biblias en mano. Si no la tienes, búscala ahora mismo porque la vamos a estar utilizando. ¿Qué más puedes tener? Puedes tener una especie de cuadernito para anotar, hacer tus anotaciones, una lapicera. Vamos a estar escribiendo, y sería bueno que puedas estar con nosotros acompañándonos con tu escritura, tus notas y, ¿por qué no?, tus preguntas a medida que vayamos desarrollando. Seguramente hagamos una dinámica y preguntemos, obtenemos una pregunta y bueno, vas a poder contestar en el chat que tienes en pantalla con nosotros, así la podamos leer a la pregunta. Bien, voy a comenzar orando y así vamos a dar inicio al tema de esta noche. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos regalas una oportunidad más de abrir tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar de tu compañía, y gracias porque podemos ser amigos en Jesús. Te pedimos que este estudio pueda significar en nuestras vidas y que podamos nutrirnos de tu palabra. Oramos agradecidos por Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a entonces abrir nuestras Biblias, todos juntos, en el libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo el libro de Colosenses, y el tema, como decía, es titulado Descubriendo a Epafras. Bien, vamos a ir abriendo todos Colosenses, y mientras van buscando en sus Biblias este libro, que está en el Nuevo Testamento, vamos a dar un poco de información acerca de, bueno, justamente de este libro. Bueno, se habla de Epafras. Es una persona, es un personaje bíblico, y vamos a descubrir un poco esta noche qué nos quiere decir la Biblia, qué nos quiere enseñar, qué frutos nos quiere dejar con este personaje. Muy bien, vamos con lo que sigue. Aquí tenemos, esperamos que se cargue. Bien, ustedes saben que el apóstol Pablo, a lo largo de sus epístolas se pueden observar rasgos misioneros. Esta persona sin duda era un pastor en sus territorios conquistados, pero no era un pastor solo, o sea, no trabajaba individualmente, trabajaba en equipo, sin duda. Trabajaba en equipo y formaba equipos misioneros. Estamos viendo a continuación ahí en la pantalla, en tu pantalla estamos viendo algunas personas que contribuyeron a la obra evangelizadora de diferentes lugares
y acompañaron a Pablo en la predicación del mensaje de Jesucristo. Tanto Pablo no es el único que hace todo, porque uno ve las epístolas y lo ve solamente a Pablo, pero hay muchas personas que trabajaron detrás de este pastor y sin dudas lo ayudaron y mucho. Este es el ejemplo de Epafras, así que me gustaría que lo podamos descubrir en esta noche. Bien, ¿qué podemos decir de Colosenses? ¿Qué podemos decir? Lo que podemos decir de Colosenses es que fue un libro, es una carta escrita a un grupo de personas que había sido ya evangelizada, que ya conocía un poco la verdad de Jesucristo. Sin embargo, este pueblo cristiano en Colosas estaba asediado, rodeado por una falsa enseñanza. Falsa enseñanza que traía la herejía dentro de la iglesia. Por ejemplo, existían las filosofías griegas y el judaísmo, había muchos falsos maestros, y eso hacía que las personas puedan, de alguna forma u otra, confundir el mensaje cristocéntrico que se trataba de plasmar en las mentes colosenses. ¿Qué más podemos decir de Colosenses, de Colosas? Podemos decir que también era un centro comercial, un gran centro comercial. Muchas personas trabajaban sus oficios y era como una especie de metrópolis. Y bueno, entonces Colosas fue conquistada por Epafras. Partimos de este punto. Epafras fue una especie de fundador de esta pequeña congregación. Hay historiadores y comentaristas que nos dejan este dato. Por ejemplo, en Hechos 19:10 se habla de una predicación que se hizo justamente en Éfeso, y allí muchas personas escucharon este mensaje y lo distribuyeron por todos los sitios que iban. Una especie, por ejemplo, había un colosense ahí en este lugar, en Éfeso, y este colosense se encargaba de llevar la verdad de Jesucristo anunciada por Pablo a su lugar. Entonces, los historiadores y comentaristas creen que una de estas personas que escuchó el mensaje de Pablo en Éfeso era, sin lugar a dudas, Epafras. Entonces aquí tenemos un dato muy interesante. Obviamente que la cultura cristiana la trajo Pablo con su mensaje, pero el fundador de Colosas, de la iglesia de Colosas, fue, sin lugar a dudas, esta persona que vamos a descubrir hoy. No es una persona muy conocida, de paso estoy muy seguro que más de uno de los conectados no la conoció antes. Yo mismo no la conocía hasta que descubrí algunos versículos que hablan de su persona. Solamente son 6, miren ustedes qué interesante, solamente son 6, y 2 libros lo nombran, Colosenses y también Filemón, pero hoy vamos a analizar solamente lo que tenemos en pantalla, Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 9, y posteriormente capítulo 4, 12 y 13. Por eso me gustaría que tengas tu Biblia a mano, tengas un anotador, y ahí vamos a ir disfrutando esta experiencia espiritual que nos deja este personaje de Epafras. Bien, entonces tenemos todos la Biblia, y vamos a ir a leer ahora mismo. Tengo en mis manos la versión de la Biblia Reina Valera del año 60. Si alguno tiene la misma, podemos compartir, si no, no hay problema. Vamos a leer igualmente todos juntos Colosenses capítulo 1, del 7 al 9. Este tema, sin lugar a dudas, va a ser de bendición, porque vamos a disfrutar, vamos a sacar muchos frutos, y esto va a ser de una bendición para tu experiencia eclesiástica, porque esa es la idea. Colosenses capítulo 1, vamos a leer versículo 6. Vamos a leer el versículo número 6. Que ha llegado hasta vosotros
Aquí está hablando Pablo a estos colosenses, que eran una especie de neófitos espirituales, estaban conociendo de a poco las Sagradas Escrituras, lo que sería Jesucristo en realidad, y aquí le habla a estas personas, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y me llama la atención algo tan interesante que habla acerca de justamente de frutos, de llevar frutos y crecer. Y lo comparo con el versículo número 10, que también dice lo mismo. Entonces es muy importante tener frutos y crecer. Eso era fundamental para este apóstol, para Pablo. Pero entonces aquí conocen los colosenses la verdad, oyeron, conocieron, pero ¿por mano de quién? Y aquí está el primer versículo para disfrutar esta noche. Versículo número 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí lo descubrimos a este personaje, a este compañero de misión de Pablo. Y remarco esta frase, ¿no? Así lo aprendisteis. Y remarco y destaco algo tan importante que es para un líder eclesiástico, para un pastor, para una persona con vocación misionera, es importante poder formar. Los colosenses habían aprendido. Por lo tanto, si habían aprendido, tenían un formador espiritual. Por lo tanto, la primera lección es, para ser formadores es necesario formarse. No hay lugar a dudas. Necesitamos formarnos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que tenemos que interpretar la Biblia, tenemos que estudiarla todos los días. Esa es la verdad del versículo número 6. Lamentablemente en nuestras iglesias, en nuestros lugares o centros espirituales, se ve deficiencia bíblica. O tal vez la actualidad o el mundo que nos rodea hace que podamos quitarnos o desenfocarnos de la Biblia y no leerla, no estudiarla. Amigos, para poder formarnos, ser formadores y enseñar a otras personas, necesitamos primero ser formados. Tiene que entrar primero la palabra de Dios y así poder estar en perfección. Aquí tengo segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 16. Estoy leyendo 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, el versículo 17 dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos una preparación y la Biblia tiene que pasar por dentro nuestro a fin de que podamos nosotros mismos ser formadores. Puse segador de la verdad, porque me interesó esta palabra, este verbo, aprendisteis, que justamente ahí abajo pueden fijarse el verbo en griego, que justamente es mafeté, que viene de la palabra discípulo. Discípulo, estaba formando Epafras discípulos. Y esto es un significado muy profundo, porque no solamente significa enseñar, formar, sino que significa también cegar, podríamos decir, para que la otra persona pueda absorber en su mente la verdad bíblica. Esto es muy importante, muy importante. Por lo tanto, debemos ser formadores para que nosotros podamos cegar. Es como una plantita. Y aquí tengo una especie de gráfico para que se entienda mejor. La mente humana es como una planta. Lo que vos ciegas, eso va a dar. Y este era el sentido griego de la palabra mafeté, que justamente es discipular, poder formar.
poder hacer que la otra persona absorba bien profundamente lo que quieres enseñarle. Y si no tienes un sustento bíblico, no tienes una buena formación en la verdad, no vas a poder ser ningún formador. Entonces aquí tenemos en cuenta que, sin lugar a dudas, Epafras fue muy formado, estudió, escuchó a Pablo, profundizó y así llegó a ser formador, segador de la verdad. Sigamos leyendo. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado. Y destaco esta cualidad tan importante y me llama la atención porque, fíjense ustedes, también aquí está anotado las palabras griegas. Me llama la atención lo que dice Pablo, porque ustedes saben, él se autollamaba siervo de Cristo. Observamos en más de una epístola cómo comienza sus cartas y él se autollama siervo, esclavo de Cristo. Pero no era común que llame a otra persona también consiervo, amado. Y me llamó la atención. E investigué y las únicas personas, siempre se ponía él como siervo, se autollamaba siervo. Había ocasiones que también lo nombraba a Timoteo, su discípulo, como siervo de Cristo. Pero aquí tenemos otro ejemplo y le dice a Epafras, consiervo amado. Esto es interesante y muy importante destacar, porque aquí se presenta la figura de un servidor, la figura, sin lugar a dudas, de una persona que tenía deseos de seguir a Jesús, de ser una persona voluntaria. Y me llama la atención también porque justamente en Filemón, el libro de Filemón, que tiene un capítulo, Filemón 1:23, se habla de este mismo personaje, Epafras, y fue compañero de prisión de Pablo. Miren qué interesante. Fue compañero de prisión de Pablo. Consiervo amado. Consiervo amado. Importante llegar a ser servidor. Servidor. Sigamos leyendo y sigamos viendo lo que nos deja estos versículos. Tenemos la siguiente frase. Bueno, ahí tenemos la ilustración de Timoteo y Pablo, que eran los siervos, se llamaban siervos de Jesucristo, y aquí ahora encontramos una nueva persona que era Epafras. Bien, avanzamos. Seguimos en el mismo versículo. Recuerden, estamos en el versículo 7. Y ahora remarcamos otra frase importante, otra cualidad, y es un fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo. Pistos diáconos en griego. ¿Qué podemos decir con esto? ¿Qué podemos decir con esto? Y miren qué interesante. Diácono, la palabra diácono, más de uno, seguramente los conectados, conozca lo que es un diácono. Bueno, en la liturgia mía de mi iglesia, eclesiásticamente, al hablar de un diácono, estamos hablando de una persona que está sirviendo, ayudando para que todo el servicio religioso salga de la mejor forma. Por lo tanto, aquí esta persona, no solamente Epafras era un siervo, un esclavo, sino que también era, un servidor, una persona que estaba colaborando constantemente con la iglesia. Gran compañero. La pregunta para nosotros es, ¿qué recursos tengo para ser un colaborador de la iglesia? Lamentablemente, hay personas que les falta compromiso. Les falta un compromiso espiritual, un compromiso eclesiástico, y decir,
quiero colaborar, quiero entregarme a la causa y quiero ayudar. Muchas personas solamente se conforman con calentar los bancos, asistir, pero esto es mucho más profundo. Es obrar, es ser ministros. Ahora me dirán algunos, no tengo recursos, no sé qué puedo dar al Señor. Y hay muchas cosas que le puedes dar siendo colaborador. Hay dones, habilidades que puedes hacer para que la obra de Cristo, la verdad, pueda avanzar. Conozco jóvenes que les gusta el canto, les gusta la música y utilizan ese don para poder enseñar a otros de Cristo. Algunos cantan, tocan instrumentos, o lo que sea, tu habilidad, lo que más te gusta, puedes volcarlo a favor de la iglesia, como lo hacía Epafras. Ser diáconos. Me recuerda también otra cosa tan importante que todos nosotros tenemos, y es una palabra pequeña pero muy poderosa, es el tiempo. Todos nosotros tenemos tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cito las palabras de Benjamin Franklin. Él decía, el tiempo es oro. Creo que el tiempo es lo más valioso que vos les puedes dar a la iglesia para que la obra de Cristo pueda avanzar. Tu tiempo. Es muy importante esto. Colaborador. Lamentablemente, no solamente, haciendo un poco de un repaso, no solamente hay deficiencia bíblica, sino que también hay falta de compromiso. Esto es bueno para ir trabajando, para ir puliendo. Y me llama la atención que dice de Cristo. Cristo debería ser nuestra motivación. Lamentablemente hay hermanos, personas, religiosos que asisten a la iglesia o quieren colaborar, tal vez para figurar, o tal vez para hacerse ver, como decía, o la motivación misma de su trabajo es un líder religioso o su pastor. Miren, Epafras era muy amigo, y me imagino que lo habrá tenido muy alto a Pablo. Sin embargo, él era ministro de Cristo, no de Pablo ni de ningún otro líder espiritual, de Cristo. De Cristo. Fundamental para tener esto en cuenta, para ir analizando, para ir meditando. Ser diáconos, ser siervos, esclavos, en un sentido muy profundo. Quien también nos ha declarado, el versículo número 8, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él mismo trajo a Pablo, me imagino, Pablo estando en prisión, estaba en Roma en ese entonces, y lo tenía al lado suyo a Epafras, que era su compañero, ¿verdad? Entonces, lo tenía a Epafras y Epafras le iba comentando cómo iba el avance de los colosenses. Por lo tanto, es importante, miren ustedes, tener amor en el Espíritu. Y puse noticiero del Espíritu. Es importante ser noticieros, no sé cómo se le dice en tu país, programa de noticias o periódico, diario. El diario nos trae información, noticias. Más tarde estoy contestando algunas preguntas que están poniendo en el chat. Gracias por participar, Andrés. Decía que somos noticieros, somos periódicos, porque un periódico, ¿qué es lo que hace? Es informar las noticias. Es un agente de información. Por lo tanto, nosotros, con el Espíritu, también informamos que tenemos el mismo Espíritu con nuestras obras, con amor. Los colosenses estaban bien encaminados. Es muy importante, esto es clave, que nosotros, como cristianos, tengamos el Espíritu y que la gente en nuestro testimonio vea a Cristo y que seamos finalmente sus periódicos.
traigamos las noticias, las buenas noticias del Evangelio con el espíritu, en el amor que estaban pasando los colosenses, que estaban disfrutando. Vamos a adelantarnos y vamos a ir al versículo. Me gustaría que me puedan acompañar al versículo número 12 del capítulo 4. Vamos todos al capítulo 4 de Colosenses. Bien, le puse boxeador, el boxeador. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver, vamos a descubrir. Esta es la mejor parte, ¿eh? Esta me gusta mucho. Así que les pido su atención. Perfecto. Bien, leamos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Stop, paremos un momento. Es uno de vosotros. Aquí estamos sacando muchas lecciones espirituales. Estamos viendo que este líder espiritual, ¿por qué no llamarlo pastor colosense, Epafras? Estamos sacando mucha enseñanza de esta persona. Pero fíjense este detalle que escribe Pablo, el cual es uno de vosotros. Epafras era una persona común y corriente. Era uno más. No por tener cargos o ser un líder o crecer se iba a distinguir. Todos nosotros podemos llegar a ser líderes espirituales, crecer en fe, crecer con el espíritu, tener formación bíblica, como lo era Epafras. Una persona común y corriente, y ahora es también nuestra decisión. Vos sos vos la que estás o el que estás, que puede llegar a ser como Epafras. No hay aquí diferencia. No es que nadie decimos aquí en Argentina, nadie tiene coronita, ¿sí? Aquí nadie tiene es mejor que otro. Vos puedes llegar a ser como Epafras. Un modelo a seguir, sin dudas. Un modelo a seguir. Bien, sigamos avanzando. Volvemos al versículo número 12. Recordemos que estamos en Colosenses capítulo 4. Él siempre, dice la segunda parte, Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y aquí quiero abrir diálogo y si están atentos y tienen sus Biblias a mano, me gustaría que puedan participar. Me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Cómo figura la parte ruega encarecidamente que tengo aquí en mi versión en tu Biblia? ¿Es algo diferente? ¿Cambia en algo? Si cambia esa parte, me podrías escribir para ver cómo figura en tu Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Él siempre ruega encarecidamente, dice en mi Biblia. ¿Cómo sale en la tuya? Mientras espero, pueden ir escribiendo. Sigo con lo que sería el tema. Bien, ruego encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Bien, Catherine también sale lo mismo. Siempre, rogando encarecidamente. Bien, hay una pequeña variación. Bien, gracias Iván por participar. Bien, seguramente la mayoría les haga lo mismo. Tengo aquí en mis manos la Biblia Nueva Reina Valera 2000 y dice, siempre os recuerda en sus oraciones. Hay una pequeña variación. Aquí cambia un poquito. ¿Bien? Pero ¿por qué hago esta pregunta y por qué hago esta pequeña dinámica? Porque es algo muy importante esto. Y aquí es donde se viene, vamos a decir, la parte especial, la parte linda que nos deja Epafras. Voy a destacar las palabras en griego
que están ahí abajo, que ustedes pueden leerla, que es pántote agonizómenos. Agonizómenos. Pántote agonizómenos. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué pongo algunas palabritas en griego? Bueno, pongo palabras en griego porque el griego nos deja ilustrar un poco mejor el deseo, la idea principal del autor. No significa que porque no sepas griego o no tengas una Biblia en griego no vas a entender. No, para nada, para nada. Solamente que el griego nos ayuda a ilustrar más y en profundidad el mensaje que nos deja la Biblia. Por lo tanto, a continuación voy a aclarar esta parte. Juega encarecidamente la parte que ustedes están viendo en la pantalla que está señalada. Bien. Quiero destacar estas dos palabritas. Decíamos que en griego es pántote agonizómenos. Bien, siempre agonizando en el idioma original. Pero destaco una palabra, la que es la primera palabra justamente, que es siempre, que en la mayoría de las Biblias sale esto. Siempre, siempre. Por lo tanto, destaco algo muy importante, que es justamente la oración intercesora, la oración de intervención. ¿Cuántas veces oras por tu hermano de iglesia? ¿Cuántas veces oras por tu pastor? ¿Cuántas veces oras por los proyectos que se hacen en tu iglesia? Es importante orar siempre. No solamente por los enfermos en la iglesia, sino orar para que Dios pueda bendecir espiritualmente la mente y el corazón de tus hermanos de iglesia. También sos un agente de intercesión. Y este es el ejemplo claro que nos deja Epafras. Siempre, destaco siempre. Y ahora avanzo y vamos a analizar la otra palabrita que es agonizómenos, ¿verdad? Y el sentido original de este texto es como están viendo en pantalla, siempre agonizando. ¿Qué significa esto? Tenemos ahí en nuestro margen izquierdo lo que nosotros entendemos por agonizar. El sentido actual es justamente a punto de morir. La persona que está a punto de morir, se lo llama agonizante. Ven a una persona enferma que está haciendo sus últimos suspiros de vida, combatiendo con la muerte y está agonizando. Ese es el sentido actual, pero ustedes saben que la palabra agonizar, la etimología, viene justamente del sentido antiguo del griego, que es agonistés, como pueden ver en la pantalla en el centro, justamente de lo que están viendo en el centro. Y los agonistés eran justamente los boxeadores, podríamos decir, antiguos, los luchadores, que estaban en el Coliseo, se ponían en el centro de la arena y cual gladiadores luchaban el uno con el otro para salvar sus vidas. Y luchaban a muerte. Eran luchadores. De ahí se origina el boxeo, de paso. Por lo tanto, se llamaba a estas personas que luchaban como agonistés, luchadores. Luchaban por su vida. Ahora, volcándolo a las palabras de Pablo en Colosenses, podríamos decir y podríamos traducir como Él siempre está luchando, está combatiendo a muerte por ustedes. Está luchando. Y este es el sentido espiritual que nos deja Pablo. Siempre, dice, siempre lucha en sus oraciones. Estoy leyendo los comentarios y leo uno que es el que más se acerca tal vez al original, que es siempre luchando en oración por ustedes, que comenta Alina. Y es así, es una lucha espiritual que tenemos.
Estamos como gladiadores en la arena. Estamos luchando contra el enemigo de Dios. Si tienes alguna duda de esto, puedes buscar Efesios capítulo 6 y encontramos la armadura del cristiano. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las tinieblas. Esto es mucho más profundo. Por lo tanto, es más profundo que decir solamente los recuerda en oraciones, os ruega encarecidamente por vosotros. Esto es más profundo. Podríamos decir que Epafras estaba luchando a muerte por sus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que boxeaste por tu hermano de iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que luchaste en oración por los que aman a Dios? Si fue hace mucho, te recomiendo que sea siempre, que sea frecuentemente. Esto hacía nuestro amigo Epafras. Luchaba siempre, contendía siempre. Es muy interesante el significado. Y ahora sí, ahora entendemos el porqué del boxeador, ¿verdad? Avanzamos entonces, ya tenemos una pequeña lección que se nos deja en claro. Claro, ruega encarecidamente, dice, por vosotros, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí destaca 3 palabras tan importantes que vendrían a ser los pilares de nuestra vida espiritual. Y lo podemos buscar, justamente estas 3 palabras se encuentran en el mismo Colosenses, en el mismo libro. Por ejemplo, la primera columna, baluarte de nuestra fe espiritual, justamente nuestro estado espiritual, se encuentra en Colosenses 1:28 y dice: a él anunciamos, amonestando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Se le leyó hoy. Entonces, por lo tanto, uno busca la perfección. ¿De qué forma sos perfecto? ¿Es posible la perfección aquí? Es un sentido más bien de crecer hasta llegar a una perfección. La vida del cristiano es progresiva. Se necesita crecer, un crecimiento constante. Luego tenemos la otra parte, la otra frase, que es justamente estar firmes, que se encuentra la referencia en Colosenses capítulo 1, versículo 23, que dice: si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, este es el Evangelio que habéis oído, que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es fundamental estar firmes. Y de eso se trata la fe. No solamente estar firmes, sino permanecer. Permanecer. Ese era el sentido de la palabra griega stete. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La única forma que puede estar completo es con Jesús. La única forma. Nada te va a llenar, ni las redes sociales, ni siquiera un cargo de la iglesia, ni mucho menos. Es el mismo Cristo. Recuerden, ministro de Cristo, le decían a Epafras. Es la única forma de llenarte con Jesús. Esto es clave. Sigamos leyendo capítulo 4. Estamos llegando ya al final de la meditación. Colosenses capítulo 4, versículo, vamos a leer el 13. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros. Y ustedes, qué importante. Y dice:
Sigo leyendo. Soy testigo de que tiene gran solicitud por vosotros, en otra versión, por los de la Odisea y los de Hierápolis. ¿Qué quiero significar con esto? Esto es muy importante, porque aquí descubrimos que no solamente Epafras era pastor, dirigente, líder espiritual de Colosas, sino que también estaba a cargo de otros dos lugares. Y ya vamos a estar observando en el mapa. Pero qué importante es preocuparnos por nuestra iglesia. Si sos pastor es muy importante preocuparte por tu iglesia. Si sos un líder, tienes algún cargo, estás con una vocación ministerial, es importante, es fundamental preocuparte por tu iglesia, apasionarte. Puse que Epafras era un apasionado de la iglesia. Y aquí tenemos en pantalla el mapa antiguo de Asia y observamos lo que está ahí remarcado, los lugares que eran colindantes, cercanos entre sí y eran manejados, podríamos decir, por Epafras, que era una especie de pastor, de líder religioso. Esta pequeña meditación, miren que ustedes hemos visto, eran pocos versículos y nos dejan muchas lecciones de esta gran persona, de este gran líder, ¿verdad? Ojalá que en nuestros tiempos haya muchos formadores, haya muchas personas como este personaje, como Epafras. Y dejamos algunas conclusiones para ir terminando. Es importante, recapitulando Colosenses capítulo 1, es importante ser formadores bíblicos. Para formar debemos primero ser formados y así poder ser regadores, decíamos, como nuestra mente es una planta y podemos poder regar esas plantas. Colaboradores eclesiásticos, qué importante ser colaboradores. Se dice que Epafras era consiervo y fiel ministro de Cristo. Qué importante también es estar conectados con el Espíritu y de esa forma ser noticieros, ser periódicos. También es muy importante ser intercesores, que creo que esta es la palabra más fuerte y clave que describe el liderazgo espiritual de Epafras. Orá por tu iglesia, orá por tus líderes, orá por tus hermanos de iglesia. No ores solamente cuando las personas están enfermas, sino también tienes que orar por su salud espiritual. Y finalmente tienes que ser un apasionado de la iglesia. Estos condimentos, sin lugar a dudas, forman un buen líder, un muy buen líder. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que sería la lección de este personaje, Epafras, que fue esclavo al ser llamado siervo de Cristo, pastor, porque ministraba, no solamente repasamos Colosas, sino que también ministraba la Odisea y también Hierápolis, y finalmente lo llamamos boxeador, para que podamos tener conciencia e ilustrar un poco más. Somos boxeadores también, y ese es el deseo que nos deja Pablo para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga a todos nosotros, a ustedes. Gracias por haber acompañado, gracias por haberse conectado y que este pequeño mensaje pueda significar en sus vidas y que podamos finalmente imitar el gran ejemplo bíblico de Epafras. Muchas gracias y bendiciones a todos. Bien, muchas gracias al profesor Isaías Silva, ¿verdad? Yo no sé si Isaías, ¿todavía estás por ahí? Sí, sí, sí. No sé si hay alguna pregunta que tengan los asistentes que hacer. Tal vez por ahí podríamos ir respondiendo algunas preguntitas y si fuera Bien. así, tal vez darle oportunidad a algunos a participar. Un hermano Andrés Cachique desde el Ecuador
nos explicaba al inicio nomás una pregunta. Diácono solamente se otorga a las personas mayores de edad, tanto en madurez espiritual como pregunta, ¿verdad? Y si hubieran algunas otras preguntas, tal vez sería interesante que tú puedas responderles y bueno, eso sería interesante Perfecto. también, ¿no? Te dejo para este Bien, espacio de preguntas también. gracias, Pastor. Bueno, gracias, Andrés, por You are now consultar. muted. Estoy leyendo aquí tu chat. Y bien, bueno, podríamos decir entonces que el tema del diaconado es muy relativo eclesiásticamente, es decir, es muy relativo en la iglesia o denominación que presentes, pero pienso que todos somos personas que estamos creciendo. La madurez espiritual considero que es una especie también de ejercicio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, la madurez espiritual se consigue creciendo y es un proceso. Por lo tanto, bueno, sí, se ve que hay personas que mayores de edad son las personas que se ven como diáconos, ancianos, pero esto, quiero decirte, querido amigo Andrés, que es muy relativo y creo que no hay edad bueno, para poder servir, ser un servidor, ser un fiel ministro de Cristo. Obviamente tienes que tener una muy buena preparación espiritual, tienes que estar en contacto con la iglesia, en contacto con tus semejantes y con la palabra, que eso es lo fundamental para poder servir, como estudiamos esta noche. Es muy importante, sí, una madurez espiritual, pero considero que no hay edad. Igualmente todos vamos madurando, seamos jóvenes, seamos ya grandes. eh, Eso es muy relativo, pero un diácono considero que sí, debe entender cuál es su función, cuál es su función. Y si no entiende, sea grande o sea chico, la función del diácono, pienso que no tiene sentido. Bien, bueno, a ver, tenemos otra pregunta. Cristian Casaña, bueno, gracias por preguntar. ¿Hay algún otro documento? No, de nada, Andrés. ¿Hay algún otro documento que nos hable de Epafras o solo la Biblia? Bueno, te digo, obviamente la Biblia solamente presenta como muchos 6 versículos referentes a su persona. Ahora, extra bíblico, sinceramente no he consultado, o sea, fuentes primarias no he consultado, pero puedo decirte que hay mucha información histórica, exegética, homilética y pastoral acerca de esta persona. Lo puedes buscar por internet y encontrar comentarios bíblicos acerca de los colosenses y tranquilamente vas a poder encontrar, sin lugar a dudas, información de esta persona. Obviamente hay muchos historiadores, como decía, que tal vez se arriesgan un poquito más para darnos un poco más del pantallazo de lo que era Epafras. Bien, por ejemplo, al principio dije ahí un comentario de alguien por ahí que decía que este Epafras tal vez habrá estado en Éfeso cuando Pablo hizo cuando Pablo estuvo predicando. Y bueno, ahí tenemos entonces un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de que Epafras escuchó a Pablo, y algunos dicen que al escuchar trajo a su territorio que él era de Colosas, ¿bien? Recordemos, él es colosense, ¿bien? Él es colosense. Aquí se encuentra esto en el el capítulo número 4, versículo 12, el cual es uno de vosotros. Él era colosense. Aquí tengo otra pregunta. Iván Reyes. ¿Qué era Epafras? Epafras, ¿qué era? ¿Era judío o era gentil? Bueno, podríamos decir que esta persona, el ambiente de Colosas era un ambiente viciado de la filosofía griega y legalismo judío. Perfecto. Y estaba ahí involucrado las nuevas personas, las personas convertidas de lo que sería de Colosas.
Y Epafras era una persona que ya fue convertida, sin lugar a dudas. Tenemos el testimonio del libro de Colosenses, y estaba predicándoles a los gentiles, y esta persona era una persona convertida. Fue gentil y fue convertida, fue transformada, y finalmente encontramos la respuesta, y ahí encontramos lo que sería la aplicación, ¿verdad? Él fue gentil, tuvo su transformación en la predicación de Pablo, lo conoció a Pablo, y él mismo llevó su pastorado a Colosas, y también a Hierápolis y a la Odisea, obviamente. Si tenemos otra pregunta más, la podemos hacer. De paso, voy a estar dejando en el chat mi cuenta de Facebook. ¿Para qué? Para si tienen alguna consulta pueden hacer, o bien si quieren y desean el material que acabo de exponer, para que lo puedan tener y para que sea del acceso, para que sea a beneficio y tengan acceso a este material, a esta información, lo pueden solicitar. Aquí estoy pasando mi Facebook, no tengo ningún problema. Otra pregunta, ¿se sabe el significado de su nombre? Bueno, algunos confunden, y Epafras es confundido con Epafrodito, que también es medio parecido, pero no, son dos personas diferentes, ya que las cartas son diferentes y dos lugares distintos. Epafras se dice que el origen de esta palabra, o sea, significa simpático, cordial, una persona alegre. Y de ahí viene justamente el significado de su nombre. Miren qué interesante, gracias por la pregunta, ahí aprendemos un poco más de esta persona. Muy bien, si tiene alguien más otra pregunta, la hacemos, no tengo problemas. La verdad fue una noche de bendición, una noche de mensaje espiritual, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y un saludo muy especial a los amigos de Joaquín B. González, en Salta, Argentina, que también están conectados. Les mando un saludo, y bueno, también porque obviamente no se sienta ninguno celoso, un saludo para todos de los diferentes países que están ahí en línea, que están conectados. Realmente valoro mucho, muy bien Colombia, muy bien presente, valoro mucho los conectados, y sé que al estar conectados demuestran interés, sin dudas. Pregunta, el material está en Facebook, no lo publiqué, pero me lo pueden pedir por privado. Bien, me mandan una solicitud de mensaje y se los paso el archivo, ya sea PDF o PowerPoint. Realmente ha sido una bendición. Tenemos hermanos que están desde Colombia, Ecuador, Argentina, lógicamente, desde el Perú. Hemos tenido conexión de Guatemala, hemos tenido personas que se han interesado desde Europa, pero desde Europa el horario es un poco complicado para ellos, pero me han pedido que por favor les mandemos la grabación. Yo me siento alegre, Isaías, por tu presentación, y el Señor permitirá que tengamos tal vez más adelante otros temas, otros cursos que podamos facilitar. Y bueno, todo para la honra y la gloria del Señor, que nos permite compartir temas importantes y fundamentales para el enriquecimiento de la vida personal. Bien, de mi parte, muchas gracias, Isaías. Estaremos entonces en contacto y compartiendo en estos días por las redes sociales también este material, y lógicamente aquellos que quieran contactarse directamente contigo ya tienen tu Facebook, y yo sé que va a ser de mucha bendición también. De mi parte, entonces, un fuerte abrazo, Dios les bendiga a todos, y estaremos en una posterior conexión para otros temas, otros cursos, otras capacitaciones. Gracias, pastor. Que Dios Un permite gran saludo para siempre todos. acompañar. Gracias, Isaías. Todos Me por estar, despido a todos. de parte de Virtual Eclesial, y adelante también en tu ministerio.